días. Agradezco la oportunidad de presentar nuestro trabajo en este importante evento, en particular a la doctora Paula Alba. Y bueno, les voy a continuar contando la historia de DIAPS, este índice para medir daño crónico en síndrome antifosfolípido. Lo que presentaré, esta es la agenda, es recordar un poco cómo fue este proceso de desarrollo y validación y qué ha pasado desde que este índice fue propuesto. Afortunadamente se ha podido aplicar en el mundo real y vamos a revisar los trabajos en donde se ha llevado a cabo, dando con esto la validación externa y la generalizabilidad de DIAPS. Para finalmente presentarles el plan que tenemos en el futuro para lograr hacer una versión más consistente, una nueva versión que precise todas las áreas de oportunidad que tiene este instrumento a través de registros multicéntricos y medir características específicas del instrumento como usabilidad. Y contar así, esperamos pronto, con un instrumento que mida de manera precisa el daño acumulado en SAF. Pues es Mari Carmen Amigo quien ha capitaneado y quien ha siempre dirigido la idea de que es importantísimo medir lo antes posible a los pacientes con antifosfolípido el daño acumulado. Resulta que ella presentó una primera versión desde hace un buen tiempo que contenía ciertas manifestaciones específicas de antifosfolípido, justificando esto con que siempre habían sido evaluados los pacientes con instrumentos elaborados, diseñados y validados para otras entidades como lupus y como es el SDI, que es el que más frecuentemente se ha utilizado. Y por otro lado, posteriormente, años después, llegó a la unidad de investigación del Colegio Mexicano de Reumatología y Mari Carmen nos propuso validar de manera definitiva este instrumento y en aquel tiempo tuve la oportunidad de coordinar este trabajo. Hicimos una validación en 4 fases a través de distintos consensos expertos, paneles Delphi y pruebas piloto para conformar un instrumento finalmente DIAPS que contiene 37 reactivos. Una gran cantidad de colegas participaron de manera entusiasta y con quien siempre estaremos en deuda para el logro de este instrumento y con quien sabemos tienen interés en seguir, en continuar con esta historia. Este es la portada del artículo en donde lo propusimos hace ya 7 años y esta es la lista, este es el índice como tal que contiene los 37 ítems o reactivos y 17 de ellos son total específicamente identificados como manifestaciones de SAF y que condicionan daño crónico. Tenemos que tiene que puntuarse con un punto cuando está presente por más de 6 meses. Con esto llevamos la validación de constructo, contenido y criterio del instrumento y propusimos que este instrumento que debe ser reportado por el médico es eficaz, eficiente para evaluar daño en antifosfolípido trombótico. Además, en esa validación inicial contamos con que hubo una correlación positiva con la calidad de vida. A mayor puntaje de DIAPS o daño crónico, mayor impacto en la calidad de vida. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Para identificar de manera más precisa, llevamos a cabo una revisión sistemática de la literatura en las principales bases de datos y durante este tiempo identificamos todos los estudios en cualquier lengua con esta terminología MESH, identificando 60 manuscritos que pudieran corresponder, fueron revisados, identificando 16 que finalmente varios de ellos estaban duplicados o habían sido presentados inicialmente en congreso y posteriormente en extenso, para finalmente identificar 9 que de manera narrativa se los voy a presentar en esta sesión. El primero de ellos es el grupo de Aline Martínez, mexicano, que evaluó en un grupo de antifosfolípido trombótico primario y secundario, hizo en su corte una evaluación retrospectiva, encontrando que al inicio el puntaje de DIAPS era mayor en los pacientes con antifosfolípido primario de manera significativa
y que esta diferencia inicial persistía al final de la evaluación. Sin embargo, esta magnitud de cambio ya era similar al final de la valoración. Pero lo importante es que al principio de la evolución de la enfermedad, los pacientes con antifosfolípido primario tenían mayor puntaje. Esta corte retrospectiva nos da un punto a favor de las propiedades clinimétricas del instrumento, porque con los estudios longitudinales que se han hecho, se puede demostrar la sensibilidad al cambio de este instrumento. Este otro trabajo, también por colegas mexicanos, que ellos evaluaron la contribución del daño crónico para el deterioro cognitivo en pacientes con antifosfolípido primario. Este estudio, llevado a cabo en 60 pacientes con antifosfolípido primario, identificó que a mayor puntaje de DIAPS había un mayor problema, estoy con la previa, a mayor puntaje de DIAPS teníamos mayor persistencia de deterioro cognitivo y que además en asociación con un puntaje elevado de DIAPS se había identificado una persistencia de títulos altos de anticuerpos anticardiolipina y eran los factores que se asociaban con deterioro cognitivo. Este otro trabajo llevado a cabo por el mismo grupo mexicano, hacen una evaluación en 67 pacientes con antifosfolípido primario de DIAPS en el seguimiento a largo plazo para ver qué asociación hay con calidad de vida. Y hacen un seguimiento, si bien es una corte y hacen la evaluación retrospectiva, ellos logran medir al 1, 5, 10 y 20 años, encontrando que hay títulos altos que van incrementando con el tiempo y que con DIAPS puntajes altos mayores de 3 encuentran mayor involucración o daño neuropsiquiátrico y en los dominios vascular y periférico. Habiendo una correlación significativa entre el daño acumulado medido por DIAPS y los dominios de SF36. Este otro grupo evaluó dos índices, el que característicamente se ha utilizado para lupus y que de manera inespecífica, pero se ve utilizado para antifosfolípido antes de DIAPS. Ellos se tomaron la tarea de hacer la comparación entre los dos y encontraron que los pacientes con antifosfolípido primario tenían mayor porcentaje de DIAPS y que se asoció una mayor puntaje también de DIAPS con manifestaciones neuropsiquiátricas y del aparato respiratorio, siendo más significativas o más representativas de SAF, sugiriendo en sus conclusiones que DIAPS puede ser el instrumento apropiado para evaluar el daño acumulado en pacientes con antifosfolípido. Este otro trabajo, también a largo plazo, evaluó casos de antifosfolípido primario y antifosfolípido asociado o secundario, básicamente con lupus, encontrando puntajes elevados desde el inicio y con diferencia estadísticamente significativa entre los antifosfolípidos primarios y secundarios, y que a 10 años de seguimiento tenían el incremento en los puntajes de DIAPS y persistía esta diferencia estadísticamente significativa. Por lo cual concluyen que el DIAPS identifica daño temprano en los pacientes con antifosfolípido, daño acumulado y de manera temprana, y que en los casos secundarios se asocia también con puntajes elevados con mayor daño a largo plazo, sugiriendo que es importante ocupar este tipo de instrumentos específicos para antifosfolípido. Este grupo egipcio estudió sus pacientes con antifosfolípido primario y secundario a través de trombocitopenia, hace una división en el análisis de 168 pacientes y proponiendo entre los grupos con trombocitopenia versus no trombocitopenia, encontrando que los pacientes con trombocitopenia tenían niveles más altos en el puntaje de DIAPS y que haciendo un subanálisis de aquellos que tenían antifosfolípido exclusivamente primario, había mayores manifestaciones neurológicas con la trombocitopenia y con más puntaje de DIAPS.
Concluyendo, pues, que la trombocitopenia se asocia con una mayor incidencia de trombosis vascular, manifestaciones musculoesqueléticas y neurológicas, más uso de inmunosupresores y mayor puntaje de DIAPS. Este otro trabajo evaluó el daño en diferentes subgrupos o clústeres de pacientes con antifosfolípido, una gran cohorte de 237 pacientes con antifosfolípido y lupus, fueron subdivididos clínicamente en 4 clústeres o subgrupos, identificando el primero de ellos con pacientes con mayor edad, con mayor trombosis arterial, mayor lípido y mayor riesgo cardiovascular. El segundo grupo, antifosfolípido secundario, con trombocitopenia y enfermedad cardíaca valvular. Y los otros 2 grupos predominaba, eran gente más joven con trombosis venosa, y tanto el tercero como el cuarto grupo tenían menos criterios de SAF de los que actualmente estamos identificando como no criterios, y también bajos riesgos cardiovasculares, encontrando que hay puntajes más elevados en los primeros 2 grupos. Pacientes con antifosfolípido secundario con manifestaciones importantes que no son criterio para antifosfolípido y mayores. Y los pacientes con antifosfolípido primario con mayor trombosis arterial y mayor riesgo cardiovascular. Este trabajo fue hecho en Japón en una población pediátrica en donde evaluaron las características clínicas y de manejo de esta corte de 21 casos, encontrando que los índices de DIAPS o puntajes de DIAPS indicaban un daño crónico de la enfermedad en esta población tan joven. Entonces, el último trabajo no es un trabajo donde se evaluaron pacientes con antifosfolípidos, sino es un trabajo de revisión que menciona cómo evaluar correctamente a los pacientes con antifosfolípido, en dónde estamos ahora, y hace conclusiones que son parecidas a lo que nosotros consideramos después de haber revisado estos trabajos. Y Gaspar menciona en este trabajo de hace 2 años que es importantísimo contar con criterios e instrumentos que distingan actividad de daño acumulado. Y entre sus mensajes clave menciona que DIAPS es una nueva y promisoria herramienta para medir daño acumulado en antifosfolípido trombótico. Y en qué estamos ahora incluye él, y que se necesita validar la sensibilidad, especificidad, sensibilidad al cambio y todo lo referente a la validación clinimétrica y sobre todo el impacto en la mortalidad. Nosotros hoy con esta revisión demostramos que lo que él sugiere, como la sensibilidad al cambio, la sensibilidad, especificidad, la tenemos demostrada con el uso en distintas poblaciones donde originalmente se validó. En Latinoamérica se validó con 156 pacientes y aquí está la lista de los trabajos que revisamos, dando un total de más de 783 pacientes en países diferentes de Latinoamérica e incluso en población pediátrica, por lo cual es un instrumento reproducible, sensible al cambio, específico para antifosfolípido e incluso secundario y que es útil en la vida real. Aquí está un tanto el futuro ya que tenemos, la primera versión de DIAPS que tiene real validez interna por tener validez de constructo, contenido y criterio, que ha sido reproducible y sensible al cambio, como sería en el extremo superior, y que requiere para persistir con esta validez externa y lograr nuevas versiones ciertos pendientes, como sería la usabilidad. La usabilidad es un término que se ha propuesto recientemente para medir qué tanto un producto puede ser usado por usuarios específicos para alcanzar objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción del usuario y en un contexto específico. Esta es una de las cosas que estamos planeando en este momento para llevar a cabo y medir la usabilidad, qué tanto es confiable, accesible de parte del usuario, esto es del médico que lo está llevando a cabo. Y otras cosas que son importantes en el futuro es determinar o incluir lo que actualmente estamos identificando cada día más como manifestaciones características, pero no criterios de antifosfolípido, y qué tanto esto está puesto en el
en el instrumento y la definición precisa de ciertas manifestaciones y también mejorar la aplicación y el sistema de score. Para ello, este es nuestro plan. Tenemos un plan a corto plazo, hablando de 12 meses, donde planeamos la reactivación del registro ya y hacer un primer seguimiento en 6 meses, a final de año, para que a principio del año que entra podamos regresar a los consensos, revisar esos pendientes que son los ítems, el sistema de score y la usabilidad. Y ojalá que en mayo del año próximo podemos estar conformando una siguiente versión que pueda medir con mayor precisión el daño acumulado en nuestros pacientes para presentarla en los foros que pueda ser posible. Y esperamos contar con gran parte de la población de pacientes con antifosfolípido que son atendidos por colegas que atienden este evento. Pues muchas gracias y estos son nuestros datos y en breve a través del Colegio Mexicano de Reumatología vamos a proponer la reactivación de este registro y mensajes para seguir en contacto y continuar escribiendo esta historia. Gracias.